Shalom, le habla David Moshe Otero y vamos a continuar estas series de noaísmo basadas sobre la obra de el gran Rav Schwartz de Israel, Una luz hacia las naciones, de la obra hebrea Or Legamim, una increíble obra que introdujo en lo que es la comunidad de habla inglesa y también ahora también en portugués, y es por eso que estoy hablando sobre esto, sobre el noaísmo. El noaísmo, como habíamos visto desde el principio, es una obligación de difundir lo que el mensaje de la Torá a todo el mundo. Esta responsabilidad cae en particular sobre el judío. Y es sobre esto que tenemos la obligación de diseminar y ser luz a las naciones. Y es por esto, en contrariedad de muchos sordos que no comprenden nuestra responsabilidad como judíos que tenemos de diseminar la luz de la Torá. Esto dicho, muchas veces cuando comenzamos a difundir, tratamos de aclarar también puntos que muchas veces no les es de gran agrado a personas que quizás se sienten ofendidos porque están aguantando ciertas ideas que en tiempos antiguos se consideraban menud. Obvio, estoy refiriéndome a estos grupos mal llamado Netzalitim. Pues vamos a dejar esto por este momento. Vamos a comenzar con el tema de esta charla en este momento, que es el capítulo 3 del libro en inglés de Rabino Schwartz, que habla del papel del hombre espiritual. Es decir, existe una hambre espiritual. Como dice el salmista en el Salmo 113, verso 3, desde el oriente del sol hasta el poniente, alabado sea el nombre del Eterno. Es decir, desde el principio que comienza el día hasta el final que terminiza el día, el nombre del Eterno ha de ser alabado constantemente en nuestras bocas. De esto podemos explicar una parábola que una vez un hombre del pueblo una vez se casó con una hija de un rey, pero que todo lo que fue traído a ella era en sí nada para ella, no se era de gran significancia. Y por lo tanto, su alma le había traído una cosa de orden para tratar de satisfacer sus deseos de este mundo y nadie podía satisfacerlo. Sin embargo, ¿por qué? Porque ella viene de un nivel mucho más alto que los demás. El hombre trató de crear la imagen de Dios en su búsqueda, en su propia imagen. Y como resultado de esto, la raíz espiritual del materialismo que la rodea no podía darle lo que estaba buscando, y es por eso que el alma deriva de una fuente más alto espiritualmente y desea una nutrición espiritual. Por lo tanto, el hombre de áreas distantes se busca de la fe y trata con ansiedad de saciarlo. Como dice el psicólogo Dr. Carlos Jung en su libro El hombre moderno en búsqueda de su alma, escribe que en los últimos 30 años los hombres de todas las esquinas del globo han tratado de buscar mi consejo, dice el Dr. Jung. Y he tratado a muchos enfermos, gente enferma por centenares, y muchos de ellos en la mitad de su vida, casi la mayoría de 35 años para arriba. Y no ha habido uno cuyos problemas no ha sido por causa de una forma de gran depresión en su vistazo religioso de la vida. Es posible declarar que ciertas personas se han enfermado o se han cedido, han parado, como dice en inglés, they quit, han quiteado, han rendido esa búsqueda en la cual la religión provee para el creyente. Y solamente añado una maldición en regreso, en retorno de reconocer la verdadera religión. Nuestra generación tiene tremendas oportunidades para hallar regocijamiento, gozo y satisfacción cuando logra satisfacer esa hambre no tanto física, sino el hambre espiritual, la satisfacción que su alma realmente desea. Y con esto quiero anotar de algo que había comenzado con la charla, que muchos de los que están en el movimiento Netzeraitim están buscando lo que es la verdad y pensando que pueden trastornar y
reformar la antigua cristiandad, luego mesianismo, a algo más cerca a la historia del primer siglo, que han hallado lo que su alma han saciado. Y en realidad todavía se encuentran con hordo vacío. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ellos están buscando no se halla en esas fuentes vacías en las cuales se encuentran muchos errores y sin substancias en sus fundamentos de fe. Y es por esto que ellos proyectan en sí mismos, que piensan que los demás le tienen odio. No, señores, nosotros no le tenemos odio, le tenemos compasión, nos sentimos por ustedes. ¿En qué sentido? Que no han estudiado correctamente, que no se han fijado que claramente están en lo que se llama menut, herejía. Y esta herejía comienza a ser, como Dios lo libre, un cáncer que comienza a comer el alma de la persona, habiendo pensado que se habían librado de la mentira, de lo que era la iglesia, del grupo mesiánicos, y ahora descubran que están en un nivel más profundo de autodecepción, pensando que han restaurado lo que es el movimiento original, haciéndose pasar como si fueran descendiente original de esos primeros siglos. Amados amigos, hay un gran despertar en el mundo. Y este gran despertar está saturando y está causando un terremoto tan profundo que la gente se está dando de cuenta de que lo que están envueltos es un gran error. Y esto es la razón y la causa que todo el mundo sabe que la fe original comenzó con nuestro padre Noah y que a través de él comenzó a revelarse lo que se llama las informaciones para toda la humanidad, para que puedan tener una conexión directa, no con mediadores, directa con el Eterno. Este es el mensaje que está sacudiendo al mundo. Aún el mundo no solamente cristiano, sino el mundo aún musulmán, que se halla en un estado de confusión y de ignorancia y de analfabetismo. ¿Acaso esto fue lo que Dios quiso? No. Como dijo Carlos Marx en su Medio de Incredulidad, la religión se ha convertido en el opio del pueblo, el opio de muchos pueblos, en el opio, aún si lo podemos decir, del mundo, que en sí busca una solución, pero no se dedica a hallarlo. La fe en Dios es algo que está impresionado en la misma conciencia del hombre. Por esto dice que desde el oriente del sol hasta el poniente, alabado sea el Señor. Rabino Eliyahu Lopien presenta esta gran pregunta concerniente a este versículo que fue escrito en la era en cuando el mundo sería lleno de ídolos y el pueblo judío habría de mantener su fe con Dios. ¿Cómo puede él acertar que en el nombre de Dios sería alabado desde el oriente hasta poniéndose el sol? La respuesta a esto es que el alma desea a su Creador. Como dice en el Salmo 63, verso 2, mi alma tiene sed de ti. Como todo el tiempo, sin esta paradoja, la reacción de tener hambre y tratar de satisfacerlo con idolatría, adoración de ídolos, o mejor dicho, también con un sistema religioso falso, puede hallar una solución temporal, pero eventualmente regresa a esa hambre hasta que busca y finalmente halla, completando su fe, así como hizo Abraham. Y esta búsqueda es algo continuo, siempre en un nivel inconsciente, pero revela el deseo que tiene el alma para Dios concerniente a lo que el salmista habla. Y es por esto que dice, alabado sea el nombre del Eterno. Aún a través del mundo es llenado con todo tipo de distracciones. La realidad es Dios que hace todas las cosas. Y nosotros los seres humanos tristemente le queremos darle el crédito a cosas que no son hechos y que no es Dios, sino lo ponemos al nivel de una creación. Por eso le damos crédito a cosas que son hechas en nuestras vidas,
a personas y cosas creadas, a ídolos, imágenes, instituciones, aún, tristemente, a seres humanos. Y sin embargo, no es satisfactorio, no nos sacia nuestro ser interior. A este punto es revelado la creencia universal, hallado a través de toda la humanidad, en un poder superior. Esta creencia se puede trazar al hecho de que hay la raíz sin fe de el primer hombre Adán, el ancestro de cada individuo que ahora vive. Este hombre singularmente, cuyo origen fue el humano universalista en sí mismo. Esta idea lo hallamos con más detalle en la introducción de lo que es la ley escrita y oral de la enciclopedia hebrea. Un niño, la existencia de un niño es no intentible sin que haya padres y cuyos padres, si aún el hijo tiene la inteligencia para poder desarrollar el conocimiento de la existencia de que existen sus padres, del hecho de que de su propia existencia. Sin educación, también Adán sabía, reconocía a Dios como su creador. No hay necesidad de mandarle de creer o de tener creencia, porque le fue mandado a descartar, porque no le fue mandado a descartar lo que es el conocimiento. Y por lo tanto, sus descendencias fueron mandados que ellos habrían de no adorar a ídolos o cosas que no era Dios. Más bien Adán fue formado por las propias manos de Dios. Él percibió la divinidad que vino de un nivel mucho más alto y mantuvo esa conexión con Dios así como la de Moisés. De este origen se desarrolló lo que es la creencia para las naciones del mundo, incluyendo aquellas tribus que fueron cortadas la parte exterior del mundo en el orden supernatural. El hecho de que no ni una nación, una tribu le faltó en este mundo creencia, no habría de ser posible si no hubiesen conocido el padre antecedor de toda la humanidad que lo desarrolló. Estamos hablando de Adán, de Noé, y sin embargo, hablando aquí de la voluntad de la persona, descarta lo que es fácilmente el yugo del cielo, que la mayoría de las veces la humanidad trata de vivir de acuerdo a ciertas tradiciones y además de falta de contacto entre las personas durante de miles de años, continúa a existir un factor común que es la creencia en un poder sobrenatural, como la realidad. No importa lo que el resto de los nombres que el grupo se refiere a este poder, los investigadores han forzado y han acordado que la religión no ha preservado de forma especial particular la cultura. El hombre testifica en diferentes maneras que hay algo adentro de ellos o afuera del mundo que es mucho mayor que él, que no está bajo los confines o parámetros de la vida cotidiana en sí mismo, como está el ser humano encadenado o limitado. Generalmente se siente algo que es más allá del mundo, que puede reconocer como algo, una fuerza fundamental, que le hace la diferencia entre él y lo demás, que determina aún su futuro. El rabino Shlomo Wolbe explica esto de una conexión que junta o liga al hombre a esa fuerza superior como la raíz que está cada ser humano. Claramente este urgimiento relata y acerca a la persona más cerca a lo divino. En cada ser humano la habilidad de orar, la necesidad de y desear interiormente una cercanía a Dios está presente, aun sea por la oración o sea por una experiencia religiosa para conectarse a este Dios de una mayor claridad. Es posible que sentándose en el buró de uno mismo se pueda hallar con pensamientos de soledad y sin ninguna inclinación a la religión o a Dios, pero debe ver su vida en peligro y que un amor está siempre encima de la persona entre
lo que es el escogimiento de la vida y la muerte, y de repente ellos se hallan con la capacidad de orar profundamente a aquel que es único y el que es el dador de la vida y cuyas manos nuestras almas vive y existe. Hay también un aspecto muy profundo sobre esto, que es el deseo de un mover espiritual interior. Casi todos los hombres desean el bien, hasta los jóvenes y los muchachos, los niños, los hacedores de obras y aquellos que son oidores de ella. Lo opuesto también es cierto, principalmente que el que aborrece el odio se distancia de sí mismo hasta penetrarlo. Y es por eso que vemos estos moveres o estos hilos mover como parte del maquillaje del ser humano. Investigadores han conducido para mostrar que hay diferentes tipos de comportamientos que es activado en el hombre cuando hace alguna acción dada. Por ejemplo, o en ello han hallado por lo que se llama el impulso más fuerte de hacer el bien o también posiblemente hacer el mal. Freud cree que, por ejemplo, los impulsos sexuales eran de un movedor prima. También Adler, que su deseo por honor era algo de gran predominancia, pero ambos han sido accedidos. Además de esta parte, el maquillaje del ser humano, que el hombre cuando peca está en gran dolor y desea corregirse de ese mal. Por lo tanto, tenemos instancias cuando se está cometiendo un crimen por el hombre en sí mismo, volverá a sí mismo, se entregará a sí mismo a un policía y admitir su error con el fin de que sea castigado y ganar algún sentido de expiación, como fue el famoso caso del escritor de Irlanda, Oscar Wilde. Estos grandes dolores de gran repugnancia, o mejor dicho, de arrepentimiento, son parte del deseo innata de hacer el bien, y sin esto ciertamente hay cosas que es inexplicable. En su ensayo, lo que es el horno de culpa, el gran italiano pionero criminologista Lombroso devotó una gran parte de su exploración al proceso de pensamiento del criminal, que ahora avanza muchas de las teorías famosas de los criminales. Este fenómeno, sin explicación, que el criminal es incapaz de sostenerse o aguantarse del escenario del crimen que él había cometido. Y esto lo atrae a él como una soga sobre su cuello para ponerlo donde él estaba en el crimen. Además del hecho que muy probablemente será capturado por los policías, quien lo está mirando por causa de su deseo, que es estar ahí y revivir lo que es el acontecimiento, tal como es la debilidad de la mente criminal. Este segundo fenómeno, que es aparentemente explicado como el impulsivo que se deriva al criminal de admitir su crimen en frente de otros, aun cuando es dado la posibilidad que puede ser hallado simplemente por los oídos de los que enfuerza la ley, este patrón de ocurrencia muestra la existencia de un sentimiento profundo dentro del alma del hombre que tiene que arrepentirse por el mal que él o ella ha hecho. Recientemente hemos sido testigos de la búsqueda esotérica de ideas y las consecuencias de la gente que sienten en muchas personas ese deseo intuitivo de buscar ideas más sublimes, ideas que existen más allá de los eventos y existencia normal del día. Por lo tanto, hallamos esta examinación del lado místico que hallamos dentro de la Kabbalah, las filosofías místicas y las religiones del este. A todo esto testifica la existencia de lo que es la espiritual dentro del hombre, la cual desea hallar y poseer. Y es por esto que hallamos muchas religiones crecen en aumento por causa que alimentan la curiosidad a lo espiritual
sin de verdad darle fundamentos, lo que el espíritu, el alma de la persona necesita, que son leyes y dictámenes como Dios manda para que una vida sea corregida. Y ahí está el gran caos que nuestra existencia espiritual ha entrado. Cuando los predicadores de falsedades están predicando, aún por estos medios de YouTube y medios de Internet, el alma de la persona quiere creer y profesa fe en Dios y luego le dan lo que se llama un cambio de ideas y le presentan sea algo creado, algo inventado o una falsedad que no llega a lograr a satisfacer el hombre interior. Y esto es lo que nosotros estamos viendo, que eventualmente esa falsedad se va a dar de cuenta que no es cierto y se va desgastando dentro del hombre interior porque se han dado de cuenta que aquello que han creído es solo vano, inútil y cosa de ningún provecho. Hemos mostrado algunos con el fin de traer la existencia al punto de comenzar, para que uno pueda comenzar a acercarse a la cosa de Dios y sus mandamientos. Sin embargo, el verdadero desarrollo se comienza cuando uno puede predecir y desear un conocimiento más completo de Dios como el creador del mundo y el proveedor de las leyes del mundo, que la cual le trae orden al mejor ventaja para el ser humano. Estas 7 leyes universales, que vamos a hablar sobre ellas, incorpora dentro de ellos las raíces espiritual que toda la humanidad necesita sentir y poner en práctica. Y es a través de su observancia que dirige al hombre a su verdadera meta, la cual no es emocionalismo, la cual no es una expectación de falsedad, sino es verdad. Y como yo siempre digo, no es un hombre que le trae la verdad, o es la verdad que le hace al ser humano libre, ausente de cualquier ser humano. Cuando discutimos estas diferentes formas, llegamos a tener un conocimiento más profundo de lo que Dios realmente quiere para el ser humano. Lo que Dios quiere es que el hombre, el ser humano, posee y agarre lo que es la Torá, la cual es la lámpara a nuestros pies, para dirigirnos no por emocionalismo, no por buenas charlas, que la gente son influenciados, o los pajaritos que le crean en sus cabezas para que la gente pueda seguir, o porque se siente, ay rabino, eso me tocó tan profundo, o el sentido de que sí, yo sé que esto es la verdad. No es por simplemente emociones. Como aquellos que han estado conmigo con las clases acerca de la Pascua. La razón que la Pascua figura de una gran importancia, porque muchos de los judíos del siglo que estaban en Egipto, como hoy en día, han entretenido lo que es un Dios falso en sus corazones. Y estimados amigos, es muy difícil una vez que uno recibe esas ideas que han sido repetidas a través de enseñanzas y de indoctrinamiento todos los días por la cultura y por la educación y por la filosofía y por el medio del sistema de Edom. Eventualmente llega a creer esto es verdad. Y en sí le han dado un veneno que le están comiendo interiormente su existencia, de tal forma que le han literalmente lavado el cerebro. Y esto es lo que está sucediendo. Y es por eso que todavía en medio de todo esto la gente todavía tiene hambre de la verdad. No que le siguen con el pajarito diciendo, amigos, Yeshua es el Mashiach, Yeshua, el Rabbi Yeshua ben Yosef, el rabino Yeshua ben Yosef, el Mashiach. Es el mismo cuento dado con otra historia, con otro lingo. Le han cambiado la historia, le han dicho el mismo cuento, ahora con un nuevo lingo. Y esta es la gran tristeza que vivimos, que estamos
transición de la misma mala enseñanza repetido en nuevos términos diciendo que son originales. Por favor, ¿hasta cuándo seguiremos siguiendo la falsedad? Pues es la razón que en Job capítulo 37 verso 14 dice: estar de pie y contemplar las maravillas de Dios. Él no dice las maravillas de la creación necesariamente, sino de Dios. Exaltar vuestros ojos arriba, a quien que creó estas cosas, dice el profeta Isaías, capítulo 40, verso 26. Así, por ejemplo, como la capa testifica de la existencia de que bordeó la capa, y la puerta al carpintero que lo diseñó, la casa al edificador, así también el mundo testifica de la existencia del santo, bendito sea Él, que Él lo creó. Esto adentro de la carta del rabino Akiva. Uno puede ver del hecho de que la Torá abre la historia de la creación por Dios, de cómo de gran importancia la contemplación y la examinación del mundo que fue creado es su insignia, es su dedo, es el hecho de que Dios existe. A través de esto uno llega a reconocer y creer en sí, en la necesidad y en la realidad de que existe un creador. Los primeros creyentes eran Abraham, que vino a este reconocimiento de esta verdad a través de su poder de deducción. Él comenzó a examinar su medio ambiente y vio que el fuego estaba quemando y le preguntó: ¿es posible que el fuego puede comenzar de encender o quemarse de sí mismo? Más bien, el dueño del fuego apareció y le dijo: no, yo soy el dueño del fuego. Esto de acuerdo al Midrash. Subsecuentemente, cuando uno dice que este mundo no tiene líder y por lo tanto el Santísimo, bendito sea Él, miró sobre él y le dijo: yo soy el dueño del mundo. Génesis Rabá: Dios, no yo Chuy, no yo el rabino Moshe, no yo cualquier sistema religioso. Maimónides da también un vistazo a este Midrash y él comienza a decir, y comienza a pensar el día y la noche, y fue asombrado de cómo es posible que la constelación en el cielo se movió sin que nadie lo dirige. ¿Quién puede ser que lo está moviendo? ¿Es imposible de moverse de sí mismo? Él no tuvo maestro. ¿Y quién lo habría de informado? A él o cualquiera. Él vivió en Ur de Caldea, una ciudad llena de idolatría y de idólatras. Su madre, su padre y todo el pueblo eran personas que adoraban ídolos y lo adoraban con un sentido no seguro, pero estaba dentro de su poder de poder razonar, que fue que lo dirigió a un verdadero conocimiento y comprensión de un Dios que dirige la constelación y su circuito, quien creó todas las cosas, y no hay otro Dios excepto a Él. Leyes de idolatría. ¿De qué estamos hablando acá? De que en sí la luz de las naciones comienza con la realización que es Dios y no ningún ser humano, que es el enfoque de nuestro mensaje, nuestras enseñanzas. ¿Verdad? Yeshayahu Karales, conocido también como el Hazonish, una vez vivió en Eretz Israel alrededor del 1920 y explicó cómo uno puede tener creencia a través de solamente contemplar la creación. Este atributo de fe fue refinado, delicado con una cualidad del alma. Si una persona posee un sentimiento del alma y tranquilidad de su ambiente, cuando contempla los cielos en su altura y la tierra en su profundidad, no puede fallar en su asombro y por el mundo que él fue semejado a él, es algo, un rompecabezas insoluble. Esta indagación envuelve la mente y el corazón hasta que puede pensar en nada más. Se siente a desmayar, sin respiro, con este movimiento de una solución final.
Él está dispuesto a pasar los fuegos, el agua, para alcanzar la contesta de su pregunta. Porque ¿qué es la vida para él si él no tiene su propósito? El alma se da vuelta dentro de sí mismo para penetrar estos secretos. En esa introducción de Yeshayahu Carles en Creencia y Confianza, él introduce la pregunta inicial, que fue la realización de la belleza y el poder de la complejidad del mundo. Su contemporáneo en Europa, Elhanan Wasserman, pronuncia con gran vislumbre y profundidad de entendimiento. La maravilla de la creación demanda de cada persona inteligente a llegar a la conclusión que fueron creados por la divinidad, por Dios. Por lo tanto, si el hombre es capaz de juzgarse a sí mismo, él no esperará que la razón sea su inteligencia innata. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? El hecho que usted tiene un pensar, una forma de concebir las cosas, es algo mucho más allá de su propio pensar. Si miramos lo que es un poco más profundo, vemos que la creencia en Dios como creador está disponible a todo el pueblo, a toda gente, y no hay necesidad de ninguna filosofía para lograrlo. Corolelamente, la moral y el conocimiento es aparente que surge de la exposición de la obra de Aipen-Pakuda en lo que es obligación del corazón. Es obvio que cualquier cosa que es edificado tiene propósito y no tiene señales de inteligencia en ella. Por lo tanto, si una persona echa su tinta sobre el papel, es imposible de tener un significado ordenado que puede surgir de ella. Y cualquier persona que vea el orden que fue escrito puede producirlo simplemente por echar tinta, y luego lo llamarían un mentiroso. ¿Cómo es posible entonces que un hombre inteligente puede decir que la creación ocurrió de su propio acuerdo, cuando vemos señales en todo alrededor del mundo que hay inteligencia sin fin? Siendo que la ciencia adquiere lo que es respetabilidad y sistematización, han habido muchos grandes científicos que han archivado la gran sombreza que ellos habían sentido, que fueron escondidos en los mundos que ellos mismos habían descubierto. Uno tal como el Sir Isaac Newton, en el siglo XVII, que un pensador de la ley de moción y de gravedad, que además de su gran éxito usó el razonamiento deductivo para sentir lo que él había dicho. Toda la naturaleza, dijo Isaac, es un acto de Dios. ¿Quién lo activa? La mano del Señor. Hace esto sin uso de fuerza natural. El gran sistematizador de ciencia biológica, Sweet Carlo von Linus, que fue productivo en su idea religiosa, deseó explicar las fuerzas activas en la naturaleza, formar y promulgar animal y vida de planta, como si no hay otra explicación que Dios fue quien lo creó y continuó sosteniéndole hasta tiempos sin fin. Esta fuerza que unifica y forma la vida y existe para siempre, el todo conocedor y todopoderoso creador del mundo. Otto Virchow, uno de los grandes maestros del último siglo, expresó el sentimiento común de que todos los grandes hombres de la filosofía natural, cuando dijo que las ciencias de la naturaleza son incapaces de responder las preguntas y las dudas de la creación. Él escribió que viniendo a existencia el primer célula fue un milagro. Estamos forzados a admitir que durante la evolución de la Tierra apareció el poder del Creador, algo que nosotros no reconocemos, la cual hemos
somos incapaces de describir a nosotros mismos. No sabemos su origen ni su propósito. Guillermo Harvey, en 1579 al 1657, descubridor de la naturaleza circulatoria de la sangre y los fundamentos principales de la fisiología, escribió: cada huevo cuando viene de un huevo, cada celular viene de un celular, cada animal viene de un animal, y el primer animal fue creado por el todopoderoso Creador. El orden general de la creación también testifica a la existencia de Dios adentro del mundo. El escritor americano Morrison, presidente de la Academia Científica en Nueva York, describe en su libro popular El hombre no está solo. Muchos ejemplos que ocurren por coincidencia, la cual son esencial condiciones para la creación del hombre y su existencia continuada. Estos son simplemente algunos ejemplos de otros grandes investigadores. Miles y no millones de meteoros entran en lo que es la atmósfera de la Tierra en velocidades de 30 a 70 kilómetros por segundo, y si no fuera una protección de la atmósfera, estos impactos significaría el fin de vida sobre la Tierra, sobre la faz de la Tierra. Además, esa capa de ozono fina que cubre la atmósfera ofrece una protección para las luces ultravioletas que originan en el Sol. Segundo, la planeta de Mercurio también guarda en un lado el torno del Sol, de que nunca recibe su radiación. Por lo tanto, las planetas están desoladas de un lado por causa del gran Sol, por causa también del gran frío. Por lo tanto, llegamos a entender el contraste de nuestra propia Tierra, planeta Tierra, cuya situación básica es tan radical que todos los planetas del mundo. La Tierra da vueltas en su axis una vez en 24 horas. Esto significa que, de acuerdo a las leyes fundamentales que gobiernan la radiación y la absorción, que solo si hubiésemos ido un poquito más rápido, un poquito más despacio, la temperatura sobre la faz de la Tierra sería totalmente incapaz de tolerar. Los axis de la Tierra inclinan en un ángulo de 23 grados. El plano de la órbita produce cambios de las épocas. El ángulo es solamente un poquito mayor que en contraste de la clima, en contraste del ecuador y los polos, que cuando hace grandes desiertos en una mano y de otra mano las montañas sobre el hielo de otra forma. Con el fluido de lo que es el agua y las turbulentas, rinde el pasaje imposible. Todo esto resultando también como algo básico de las leyes de naturaleza en cuanto tiene que ver con transferencia de calor. El porcentaje de oxígeno en la atmósfera es 21%. Si fuera mayor del biosfera, sería más largo, siendo que estaríamos todos puestos en fuego por simplemente un relámpago. Bien conocido que la agua de temperatura se congela a una temperatura menos 0 Celsius, pero el congelamiento ocurre en una forma que sería funcionalmente completo en una naturaleza afectada. Debajo de 4 ceros, el agua se congela y comienza a expandir, por lo tanto el hielo que flota sobre el agua. Por lo tanto, en vez de frizar o congelar la parte de abajo hasta arriba, es la parte de arriba a abajo, y mantiene toda la vida y su estructura de lagos y ríos y mar. Por lo tanto, vemos gráficamente la mano protectiva del misericordioso Creador sobre toda su criatura. En otras palabras, Elihu, el que confortaba a Job, dijo: por el viento de Dios vino el hielo, y por la anchura del agua la parte se hizo sólido.
Aquí el orador está obviamente reflejándose sobre las profundidades de esta gran maravilla de la naturaleza. Y en conclusión, que la excepción de lo que es el progreso natural en su mundo, hay el hacer la intención visible con aquel que desea venir más cerca a él, al Creador. La existencia de varias capas en el Sol y las diferentes temperaturas aparentemente contradice la segunda ley de termodinámica, que el calor no puede fluir de un lugar de un cuerpo frío a uno de calor. Esta raíz de calor inmenso del Sol progrese a enfriarse las diferentes capas, hasta un cromosfera que encapa la temperatura y levanta drásticamente el calor, de tal forma que vuelve las leyes de la naturaleza para dar la capacidad a la vida que pueda existir en la tierra. Como testifica en las mismas palabras del salmista, el sol es una capa, es un escudo del Señor vuestro Dios. Salmo 84. Si uno llega a contemplar los mundos de sabiduría, es imposible que no sea llenado con amor, admiración para aquel que hizo todas estas cosas, negando la idea de que fuera todo traído a existencia por sí misma. El mundo viviente y todas las ciencias biológicas que lo describe, en muchas maneras provee para nosotros una implicación del tipo y nivel moral. Los científicos han fijado que hay muchos casos que juegan entre diferentes especies, especialmente los que son predatores y los que son víctimas. Las especies buscan los que están totalmente vulnerables como sus predadores y por lo tanto provee el medio de deteccionar y evitar con camuflajes y con velocidad rápido para poder escapar. Además, esta belleza de armonía que fue creativamente hecho en un juego entre las especies, no es que lo vemos que la debilidad no son abandonados y que los fuertes no tienen regimientos o leyes sin que lo aguanta. La moralidad y la justicia aún gobierna todos los aspectos de lo que podemos considerar como algo superficialmente o aparentemente caótico en una existencia violenta. Similarmente, son socios activos entre diferentes especies y plantas, la cual se necesita insectos para fertilizarlo y provee en cambio su comida, algo simbiótico, una relación entre lo que es el fongo y el algae, la cual forma lo que es la familia Ligen, que simplemente forma en su propia vida, en su propio derecho. El pájaro dodo de Mauritius, por lo tanto, antes de su extinción, comía las semillas de ciertos árboles que ponía el árbol más suave para que pueda germinar y finalmente exponerlo. Ahora el pájaro ha sido extinguido, ya no existe el pájaro y el árbol ya no tiene forma de propagarse. Esta cercanía social y la derelición que esto revela es algo que disrupte hasta el punto claro de la benevolencia divina y de su bondad. Este sistema de chequeo y balance en la población de medio de la naturaleza silvestre que fluctúa en relación con uno al otro provee una parábola similar a la cercanía que nosotros vemos en su benevolencia. Por lo tanto, los hechos que aparentemente son de gran hallamiento o encuentro en lo que es los padres de la ciencia, como Louis Pasteur, que dice: la ciencia trae al hombre más cerca a Dios. Y el profesor Sheldon concluye: ningún científico que ha profundizado en el tema puede llegar a una idea mayor que Dios es la causa de todas las cosas y que de su sabiduría y su amor creó el mundo. Esta es la verdad. Uno no tiene que pensar más allá que esto.
La humanidad es parte de su beneficencia y con sus leyes aplicables no necesita tener dificultad de armonía para lograr su último potencial. Es aquí que vemos la importancia del ser humano conectándose con el Creador y no necesariamente con espiritualidad. El mundo no necesita más espiritualidad. El mundo necesita algo que puede traer la espiritualidad en este mundo físico. Y esto se hace no por sintiéndose los erizados de los pelos y sintiéndose, ay, voy a recibir un espíritu. No. La forma de cambiar nuestro mundo para capacitarlo para lo verdadero espiritual es encaminarnos en algo lo más difícil en el mundo. Aprender las leyes. Porque son estas leyes que hará al hombre individual, personal, en forma práctica, literalmente libre. Porque en estas leyes se hallan verdades tan intrínsecas, tan detallado, tan microcósmico, que cuando comenzamos a ponerlo por obra, no solamente que nos cambiamos, sino cambiamos nuestro medio mundo. Y es por eso que cada hijo de Noé, cada hija de Noé, tiene la obligación, fíjate cómo le digo, tiene la obligación, tiene el mandato de Dios de no solamente aprender las 7 leyes de Noé, sino asimilarlo. Y no solamente son 7, son realmente 7 categorías generales. Pero dentro de esas 7 categorías hay una serie de diferentes disminución de diferentes aspectos que cuando llega a entenderlo son más de 209 mandamientos en particulares que involucra tu existencia desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas, hasta el momento de involucrarte en lo que es la política de su país, en su votación, en sus derechos, en su forma de andar y tomar decisiones. Es aquí que cuando las naciones del mundo son cambiadas, vemos que Dios guía su creación por el sendo de la verdad. Nosotros normalmente, el pueblo judío comienza a leer el profeta Jonás. Normalmente lo leemos durante la fiesta de Yom Kippur, día de expiación. Y nos hacemos recordar que la razón por que Dios mandó el profeta Jonás a Nínive fue para llamar a los ninevitas, a los gentiles, a un arrepentimiento de asumir la responsabilidad de llevar estas 7 leyes universales en su vida diaria. No para que tengan lo que se llama una experiencia religiosa. No, no para que sean, como lo ven por la televisión, que reciben el Espíritu. No. O que caigan en el Espíritu. O que le den esa risa burlona del Espíritu. Eso es todo cuento, eso es todo espiritualidad sheker, falsa espiritualidad. O que se pongan los hilitos rojos para que se sienten más conectados. El judaísmo es muy básico, es muy claro y le enseña al mundo no judío que no se guíen por lo efímero, lo emocional, lo exterior. Porque yo siento que no. Pero yo sé que fulano es. No. Tenemos que ir al punto. Dime lo que haces y yo te diré quién tú realmente eres. No me diga muchas cosas que yo creo, que yo pienso. No. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace para cambiar su mundo, para cambiar su vida? ¿Qué es lo que usted hace? Porque al fin de cabo son los hacedores que hablan, no los oidores que platican. Tristemente en estos medios hay muchos oidores. Y es tiempo que entendamos que la fe judía habla de hacer, no de simplemente creer.
Vamos a continuar esta parte de lo que es el noaísmo, porque es de gran importancia de seguir enseñando, que podemos estar de pie y contemplar las maravillas, no de las instituciones religiosas, no de los líderes religiosos, sino el Creador, el Dios, el Rey de todos nosotros, el Creador que hizo los cielos y la tierra, en la cual tú y yo debemos estar temblando cuando aún pensamos o digamos, Dios está aquí. Le invito que sea parte de nuestro programa de Radio Torah y aprende lo que es el Derech Hashem, el camino del Eterno. Le habla Rabino Moshe Otero, deseándole una buena semana, Shavua Tov, y le esperamos para la próxima en estas series. Shalom, shalom.